A ver, el plato fuerte tiene que ver con esto que plantea el presidente, la importancia de la Guardia Nacional, la diferencia con la Policía Federal. Ahora sabemos que Genaro García Luna pues fue un auténtico corrupto que pactó con cárteles de la droga, en particular con el de Sinaloa. Ahora pues ahí está abierto el proceso en los Estados Unidos. Incluso es tan peligroso García Luna que se ha planteado que el jurado será anónimo, porque tiene capacidad corruptora o de intimidación. Genaro García Luna, que pues fue el brazo derecho de Felipe Calderón, y esto hay que recordarlo todos los días, porque además Felipe Calderón participa en los debates abiertamente, queriendo regresar a incidir en la vida política. Incluso hay que recordar que intentó hacer su partido político. Sin embargo, pues se fueron por una vía ilegal, con financiamiento oscuro. Imagínense qué tan oscuro el financiamiento del partido pretendido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, México Libre, que el propio INE le tuvo que cerrar la puerta ante el financiamiento oscuro. Dijeron, no va ese partido. Pero bueno, en medio de todo esto, el presidente sigue marcando la diferencia. Dice, la Policía Federal no solo era corrupta, sino una fuerza menor de 40,000 elementos, 20,000 administrativos, 20,000 operativos. La Guardia Nacional va en más de 100,000 elementos, más de 500 cuarteles. Hay que cuidar a la Guardia Nacional. Vamos a escuchar al presidente. Hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país. Son 115,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya se ha ido avanzando mucho. Hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y bueno, a propósito de la Guardia Nacional y su importancia, vamos a revisar algunos datos. En 2019 había 81 cuarteles de la Guardia Nacional, hoy suman ya 594. Vean la evolución, los avances. Y bueno, esto también hay que decirlo, ha corrido a cargo del propio Ejército, la construcción de los cuarteles de una forma mucho más económica que las empresas que muchas veces estaban coludidas, las constructoras, con los gobiernos, y bueno, pues inflaban los costos. 2019 se construyeron 81 cuarteles, en 2020 91, en 2021 76, en 2022 123 y en 2023 123. Es decir, vamos a llegar para el próximo año a 594 proyectados. Esto es muy importante porque es la infraestructura en términos de seguridad pública para este país. Los estados con más cuarteles hoy en día, Michoacán ya tiene 33, Jalisco 30, Estado de México 18, Guanajuato 18. Muy importante también porque son mecanismos de infraestructura en donde, por ejemplo, se van a aprovechar también para llevar el Internet para todos. Se van a utilizar instalaciones militares y de los cuarteles para también colocar ahí antenas. Entonces, pues son políticas públicas que sin duda hacen la diferencia. El presidente López Obrador, le preguntaron esto, recordó que su iniciativa preferente la va a presentar en los próximos días y que en todo caso va a dar más información en su informe con motivo de los 4 años de gobierno, que exactamente no son aún 4 años de gobierno. Sin embargo, pues es importante hacer este corte de caja. Vamos a escuchar algo de lo que plantea el presidente. Esta institución encargada de la seguridad de los mexicanos en todo el país, porque son 242, pero van a llegar a 594 instalaciones antes de que terminemos, de acuerdo a este plan. Bueno, esta institución de cerca de 150,000 elementos, con cuarteles distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa.
que ese es otro asunto. Y que es la iniciativa preferente, ¿no? Que es la iniciativa que voy a enviar el día 1. Aquí lo importante también es conocer qué opina la gente. ¿Y les interesa a los legisladores de oposición que de entrada se encuentran en huelga? ¿Sí les interesa o no les interesa conocer lo que dice el pueblo? Bueno, en esencia hay una confianza en el Ejército, en la propia Guardia Nacional, y lo que se plantea precisamente es que si la oposición le va a dar cabida al sentir popular. Vamos a revisar rápidamente la encuesta, cómo está la cosa. A ver, la pregunta es, ¿está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? ¡Ah, caray! Esta es una encuesta que presenta el Universal y se fundamenta en Buendía y Márquez, esta casa encuestadora. Ahí están los números, son muy claros. A favor, mucho o poco, 80%. Está a favor, ya lo decimos, mucho o poco, en que haya una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. El 17% dice que está algo o mucho en contra. Y en su caso, más bien 3%, en su caso 3%, ya para completar el 100%, en su caso el 3% dice no sabemos, pero el número es abrumador. 80% de los mexicanos y mexicanas dice sí, que el Ejército participe más en esta lucha en contra del crimen organizado y en favor de la seguridad pública. O sea, la pregunta aquí es, ¿hay confianza o no hay confianza en el Ejército y la Guardia Nacional? Pues sí, pero como los opositores andan en huelga, dicen nosotros no vamos a apoyar ninguna reforma constitucional más de López Obrador. Una de las reformas esenciales es esta, la de la Guardia Nacional, la constitucional. Pero como ya dijeron los opositores, vamos a cobrar desde el Congreso, pero no vamos a trabajar. Entonces el presidente dice, voy a mandar una iniciativa preferente para que la mayoría de Morena, a través de una legislación en la materia, pueda establecer esto. Ahora los opositores advierten que van a ir a la Corte, que van a ir a acusar al presidente. Ya sabemos, lo van a ir a acusar. Pues ya lo han ido a acusar al presidente con el Papa Francisco, con Biden, con Almagro, ahí de la OEA. Entonces, que no acusen al presidente con la Corte, pues eso también, esa película ya la vimos. Así que, en todo caso, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre la encuesta. Hoy sale en la encuesta del Universal que el 80% de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del INEGI, está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. 80%. Y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos. Bueno, a propósito de todo esto y de los asuntos que tienen que ver con la justicia, porque si hay una deuda histórica en este país es precisamente en el tema de la justicia. ¿Cuándo se ha hecho justicia en favor de la mayoría, de los más necesitados? Al contrario, han utilizado al pueblo precisamente como carne de cañón, como pretexto, el Poder Judicial ajeno a la gente. Incluso en su momento lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar, se lo comentó a varios jueces. El Poder Judicial está muy alejado de las causas sociales. Necesitamos jueces comprometidos con estas causas. Bueno, ahí hay una deuda histórica. Entonces el presidente, a propósito del debate que hay en torno a la prisión preventiva oficiosa, porque ahora resulta que los opositores están bien preocupados por los derechos humanos. En los tiempos de Felipe Calderón, bueno, ahí era mátalos en caliente, tira balas y después averiguas. Incluso a dos alumnos del TEC de Monterrey le sembraron armas, el ejército hacía lo que quería, había unas auténticas balaceras, incluso en donde hubo pérdidas de civiles. Porque el presidente Felipe Calderón entonces dijo, va a haber pérdidas, pero vale la pena pagar ese costo social. Bueno, en medio de todo esto, del desaseo,
que venimos arrastrando, el Poder Judicial se pinta solo. Y por eso dice López Obrador, si ahora determinan que los delincuentes peligrosísimos que se capturan, ahora van a tener el beneficio de la duda ante los jueces y los jueces van a decir, pues a ver cuánto traes, ¿no? Vamos a negociar y ya te trajeron, pero te soltamos. Bueno, si determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la prisión preventiva oficiosa no es válida, entonces va a quedar muy claro de qué lado están los jueces y por eso mañana vamos a traer una serie de casos en donde ha habido sin duda unas disposiciones favorables hacia los delincuentes. Vamos a escuchar a López Obrador cómo lo dijo, porque vaya que fue fuerte al hablar de cañonazos que reciben en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones. Y a lo mejor, pues los ministros están hasta arriba en el pináculo. Pero, ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene a alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre? Son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados. Todos estos que defienden a las empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones, ahí está intacto. Hace falta seguir avanzando. Y nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos. La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo. Entonces eso es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba. Entonces tenemos que cambiar esto. Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. Bueno, pues vamos a esperar la respuesta formal del Poder Judicial, pero son declaraciones muy claras de López Obrador respecto a la necesidad de una reforma al interior de ese poder. Él ha dicho, pues son los propios jueces, son los ministros los que deben realizar este trabajo profundo de limpieza para que ya no haya corrupción. No me puedo meter porque además hay un principio de división de poderes en este país, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego dicen, es que López Obrador es un dictador. Pues no, él es respetuoso de estas resoluciones. Incluso dice, pues si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina en su caso que no es válida la prisión preventiva oficiosa, bueno, simplemente que se sepa de qué lado están los jueces y yo voy a ser respetuoso, aunque no comparta esta decisión. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha advertido que de avanzar esta situación y que ya no sea válida la prisión preventiva oficiosa, se va a derrumbar la estrategia de seguridad. Porque ¿de qué sirve que la Guardia Nacional se esté rifando, y no solo la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, para atrapar a grandes delincuentes, y estos llegan, acuerdan con el juez y salen como Pedro por su casa? Bueno, vámonos a otros temas.